cirugía cardiovascular y una de las grandes autoridades mundiales en cirugía de aorta. El doctor Herrera le dará más detalles. Y el doctor Marco Pagliaro, que es cirujano cardiovascular también de la Universidad de Bolonia, con una subespecialidad en los aspectos quirúrgicos de la insuficiencia cardíaca y de trasplantes cardíacos. Estamos hablando que el Departamento de Cirugía Cardiovascular de la Universidad de Bolonia es uno de los principales de Europa, quizás el principal de Italia, y a nivel mundial, por ejemplo, las propias estadísticas norteamericanas colocan en trasplante cardíaco el lugar número 22 a la Universidad de Bolonia. El doctor Pacini es miembro de la Comisión de la Sociedad de Cirujanos Torácicos Norteamericanos, siendo italiano, no norteamericano, que hace las guías de cirugía cardiotorácica. Y ustedes saben que los americanos son un poco celosos en incluir a no nativos de su tierra en la elaboración de documentos científicos de ese nivel. Yo quiero enfatizar que en los últimos años, sobre todo en la medida en que se ha ido incrementando en nuestro país la seguridad social, la labor social que SEDIMAT ejercía desde el principio fue una de las premisas bajo las cuales el doctor Juan Manuel Taveras creó esta institución, pues se ha ido incrementando junto con la seguridad social, puesto que muchos más pacientes de escasos recursos son hoy asegurados. Nosotros tenemos una población asegurada que se acerca al 90% de la población nacional, y así la mayoría de nuestros pacientes, no solo en cardiología y cirugía cardiovascular, pero incluido estas dos especialidades, por supuesto, son pacientes asegurados, y de esos pacientes asegurados, la enorme mayoría son del seguro estatal, de SENASA. Eso no quita que al mismo tiempo, por sin querer intentar ser profeta en mi tierra, pero por la calidad que se nos reconoce, tenemos al mismo tiempo tipos de pacientes diferentes, pacientes privados o pacientes con seguros internacionales o seguros premium, lo que nos hace tal vez el único centro en el país donde usted puede ver en una cama interno, luego de una compleja cirugía cardiovascular, por ejemplo, a un diplomático, un empresario o un alto funcionario del gobierno, y en la cama de al lado está un simple obrero de una industria de manufactura textil, solo para citar un ejemplo. Y los dos fueron operados por el mismo equipo y están siendo tratados por los mismos médicos y con los mismos medios. Eso para apuntalar mi introducción de que la gran importancia que reviste este acuerdo se basa fundamentalmente en que redundará en un gran beneficio para el país. Y nosotros nos sentimos extremadamente orgullosos
conjunción con nuestra embajada en Italia, nuestra embajada en Roma, hayamos logrado un acuerdo de esta magnitud, un acuerdo de un calibre del que si nos hubiesen preguntado unos meses antes, no habríamos pensado que esto estaría sucediendo. Así que you're most welcome, the three of you. Dr. Herrera is going to say some words, and then you'll have the mics for you to talk to the press guys, and they'll probably come with some questions. Les decía que el doctor Herrera va a conversar ahora y que luego ellos, si tienen algo que decir, harán sus declaraciones y que luego estaremos abiertos a cualquier pregunta que ustedes quisieran hacer. Gracias. Gracias, Jorge. Buenos días. Yo soy el doctor César Herrera, director de este centro cardiovascular. Muchísimas gracias por ustedes seguir cumpliendo el rol que hacen de educar a la población e informar al público nacional. No voy a repetir lo que el doctor Marte ha dicho, pero enfatizo de nuevo dos cosas. Uno, el beneficio que nuestro país va a recibir de este acuerdo. Y segundo, el agradecimiento a sendas embajadas dominicanas en Roma, tanto la embajada en la Santa Sede como la embajada en Roma ante el gobierno de Italia. Fíjense, ustedes se preguntarán qué tiene que ver una universidad y un hospital de primera línea como la Universidad de Bolonia con los dominicanos. Tiene muchísimo que ver. Cuando hablamos de salud y enfermedad, hablamos de tres ejes fundamentales. Uno es la atención directa de salud, los tratamientos, los diagnósticos, las medicinas, las cirugías. Segundo, la educación, porque los médicos, la medicina es una especialidad que nunca termina, todos los días cambia, hay que estar actualizándose y sobre todo los que tenemos el pelo blanco sabemos que no vamos a estar aquí para siempre y por ende hay que educar a los que vienen detrás. Y el tercer eje de esa tríada es la investigación. ¿Por qué la investigación? Por la misma razón, la ciencia cambia todos los días. Y la investigación puede ir de algo tan complejo como estudiar las células hasta algo tan simple como entender qué pasa con la hipertensión en la República Dominicana. Entonces, este acuerdo envuelve estos tres aspectos. Nosotros entendemos que en un país como el nuestro, la República Dominicana está rankeada lamentablemente entre los tres países del área del Caribe y Centroamérica con la tasa más alta de enfermedades cardíacas, luego de Haití y de una islita que se llama Surinam. ¿Por qué hace 30, 40 años no se hablaba tanto de las enfermedades del corazón y ahora sí? Porque ha ocurrido lo que se llama en la ciencia de salud, de epidemiología, ha ocurrido lo que se llama la transición epidemiológica. Países como el nuestro y muchos otros países en vía de desarrollo dejaron atrás las enfermedades transmisibles, infecciosas, diarreas, neumonías, etc. Y lamentablemente con el desarrollo, entre comillas, empezamos a adquirir las enfermedades del primer mundo. ¿Y cuáles son las enfermedades prevalentes en los países desarrollados que matan más personas? Primero el corazón y segundo los cánceres. Hoy día en República Dominicana esas son nuestras grandes epidemias. Sí aparece el cólera, que aparece el dengue, que aparece el COVID ahora, pero sigue siendo la cardiología, las enfermedades cardíacas y las oncológicas, el cáncer, las dos primeras. Entonces ahí viene el primer contexto real para un paciente dominicano. Cómo abordar las enfermedades cardíacas, cómo abordar nuestros problemas. En primer lugar, las enfermedades de la aorta, que es una de las especialidades de los colegas que nos visitan. La aorta es el tubo, la arteria principal que sale del corazón y reparte la sangre por todo el cuerpo. Las enfermedades de la aorta están causadas sobre todo, primero que nada, por la hipertensión, por la presión alta. Y la República Dominicana tiene una tasa de hipertensión más alta que muchísimos países del mundo. 34-35% de los dominicanos, más de una tercera parte de nosotros, somos hipertensos. Que sepamos, porque hay un montón de gente que no se la ha chequeado o no ha ido al médico. Y si ese es el primer factor predisponente que motiva la enfermedad de la pared de la aorta, pues evidentemente eso es una enfermedad importantísima para un medio como el de nosotros.
Y hay muchas patologías, muchas enfermedades de la aorta que ustedes me preguntarán luego si quieren. Se rompe la aorta, eso se llama disección aguda, letal potencialmente, se dilata, aneurismas, etc. La segunda enfermedad relevante a todo esto es lo que se llama la insuficiencia cardíaca. El corazón es una bomba que, a pesar de alojar el amor y los sentimientos, sigue siendo una bomba, ¿verdad?, a cargo de mandar la sangre por todo el cuerpo. Esa bomba, el ventrículo, se debilita, se afecta con un montón de enfermedades. La misma hipertensión, por ejemplo, las enfermedades de las arterias del corazón, las coronarias, enfermedades de las válvulas. Esa condición que va debilitando el corazón impacta en la vida del paciente, cómo se siente, le causa fatiga, dificultad para respirar, no puede trabajar y la persona puede morir. Pues la insuficiencia cardíaca en el mundo, y en particular en Estados Unidos, es una de las causas principales de enfermedad y muerte cardíaca. Y es una condición costosísima, de hecho es la más costosa en los Estados Unidos, porque requiere múltiples hospitalizaciones y tratamientos muy complejos, que van desde pastillas, medicinas, marcapasos especiales para resincronizar el corazón o para prevenir arritmias, hasta corazón artificial mecánico con unos dispositivos que se llaman de asistencia ventricular, son unos aparatitos mecánicos que se insertan quirúrgicamente en la piel, en el tórax, hasta llegar al trasplante, que ya es la fase final. En nuestro país tenemos mucha insuficiencia cardíaca. Aquí en CEDIMAT tenemos un registro que hemos presentado los resultados en congresos norteamericanos y hemos visto que la población con falla cardíaca, insuficiencia cardíaca, tiende a ser más joven que lo que se reporta en Estados Unidos y Europa. Estos colegas que están aquí presentes hoy son especialistas en estas áreas y han decidido compartir con nosotros sus experiencias y nosotros aprender de ellos, sobre todo enfocados en esas dos áreas, a partir de esa tríada que les dije hace un rato, que es la atención al paciente, la educación y la investigación. Yo le voy a pedir a cada uno de ellos que comenten algo. Nuestro equipo de Relaciones Públicas de aquí de CEDIMAT le podrá traducir luego a ustedes las respuestas al español y entonces luego cerramos esta parte para que ustedes nos pregunten lo que consideren. Profesora, maybe you want to make a comment about how does the university sees the impact of this agreement for the people and the country. Thank you so much. Good morning, everybody. I do apologize, my Spanish is not good enough, so I will just make a few remarks in English. I'm very glad to be here, and I send also the greetings of the rector of the University of Bologna, Professor Giovanni Molari.